Buenas noches. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta su casa, la Universidad Panamericana. En esta noche tenemos el honor de presentarles una conferencia que va muy relacionada con algunos de los temas que tratamos dentro de la maestría en comunicación y específicamente en la especialidad en comunicación y mercadotecnia política. Hemos invitado al doctor Rodrigo Soto Morales, que les platicará esta noche sobre el Pacto por México, trampa o utopía. Les voy a presentar al doctor Rodrigo. Rodrigo Soto es abogado y doctor en filosofía. Desde hace más de 15 años combina el ejercicio práctico de la profesión con tareas académicas y de investigación. Sus materias de enfoque son litigio civil y mercantil, medios alternativos de solución de controversias, arbitraje, mediación y negociación. Y más recientemente, Derecho Aeronáutico de las Comunicaciones, y académicamente se ha enfocado en la filosofía del derecho y la filosofía pública. Ha sido coordinador general de la licenciatura en Derecho de esta su casa, es miembro plenario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Jalisco, y asimismo es miembro de las asociaciones internacionales relacionadas también con la aeronáutica. Él tiene grado de doctor en filosofía, además de ser abogado. Pues bienvenido, Rodrigo, y esperamos que esto sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias, Livier. Y quiero agradecerles a ustedes y a la Escuela de Comunicación la invitación, porque yo habitualmente en la universidad soy profesor de la Facultad de Derecho. Y aunque veo a muchos amigos aquí presentes que saben que tengo esa, pues yo no sé si defecto o virtud, yo creo que es virtud, ¿no, Diego? Ser abogado. Dicen que los abogados tenemos pues ese gran defecto de hablar en nuestro idioma, ¿no? ¿Para qué decirlo fácil si lo puedes decir complicado, ¿no? Y así el cliente queda como hipnotizado cuando le hacen diagnóstico y no entiende nada, pero dice, pues va, ¿no? En cambio, cuando Ricardo Valle me hizo el favor y Alina de invitarme a dar clases en comunicación, pues el esfuerzo por hacer un ejercicio de traducción, simplificación, porque también los filósofos tenemos ese problema, ¿no? Cuando yo llegué de la licenciatura de Derecho a la licenciatura en Filosofía, dije, bueno, pues el rollo se me da, pues otro tipo de rollo también, ¿no? Y es importantísimo saber interpretar y traducir. De hecho, yo digo que el derecho mucho es comunicación, porque el proceso que hace un juez cuando considera y luego encuentra que resulta y por tanto resuelve, que son las partes de una sentencia, no es más que un proceso dialógico con las partes dentro de un proceso para encontrar la verdad sobre un hecho justo o injusto. Y es un proceso materialmente comunicativo, aunque su finalidad sea la justicia. Entonces yo cada vez, tanto como filósofo de la política como abogado, he encontrado una importancia pues incuestionable en todo lo que son procesos de comunicación. Ha sido la historia, ¿verdad?, la que ha querido coincidir el día de hoy el relanzamiento del pacto, pues exposición del adendum al Pacto por México el día de hoy, esta mañana, y mañana esperamos la ansiada reforma financiera. Entonces, aquí yo les suelo decir a mis alumnos, aquí veo a uno de mis alumnos que pues más vale pocas ideas pero claras, ¿no? Entonces hay mucho que discutir sobre el Pacto por México, hay tantos aspectos que lo rodean, históricos, aspectos presentes en cuanto a los actores de política, y entonces voy a tratar de hacer una síntesis, pero lo que va a ser más interesante es toda la sesión, va a ser después sus intervenciones. Esto yo lo quiero hacer sin la solemnidad. Muchísimas gracias, Alina, yo soy el culpable. Es que sin café no pienso, la verdad. La cafeína me facilita mucho la sinapsis. Y Alina es testigo de mis llegadas por la mañana en las clases del posgrado. No soy persona hasta que tomo café. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, entrando un poquito en materia, hay que entender qué está pasando en nuestro país. Nuestro país está viviendo por fin la alternancia. Yo no digo que la alternancia se vivió cuando ganó Fox. Yo creo que la alternancia se consuma cuando realmente vuelve el partido que ya estaba en el poder, le da chance a otro y vuelve, ¿no? Aunque algunos digan que en ciertos estados como Veracruz, Quintana Roo, etcétera, todavía no se ha dado esa alternancia a nivel de gobierno estatal. El hecho es que a nivel federal sí que la ha habido,
y al menos a nivel de Ejecutivo Federal la alternancia se ha consumado, si bien en un sistema bipartidista por la vía de los hechos. Sabemos que en vía de política nacional estamos ante un sistema primordialmente, insisto, por la vía de los hechos, tripartidista, aunque la izquierda no ha logrado cohesionarse bajo una misma sombra, bajo un mismo árbol, y tenemos ya movimientos fragmentarios como se conocen tanto a nivel local como a nivel federal, ¿no? Pero no es el caso ahorita, no es una conferencia sobre la atomización de la política, ¿no? Yo tengo otro gran defecto, que como abogado y filósofo me encontré un personaje que reúne las dos características, que es Mafalda. Yo creo que aquí no tiene un genio que todos le podemos reconocer. Y este cartón lo encontré en Twitter cuando volvió a ganar el PRI, ¿no? En las elecciones de julio, y entonces mucha gente lo puso, ¿no? Como que le dolía a México, sobre todo aquellos que no querían que ganara el PRI, ¿no? Yo voy a hablar de mis opiniones, y mis opiniones son eso, una opinión. Esto es como en Yucatán, cada cabeza es un mundo, y pues cada quien puede analizar las cosas desde su muy particular perspectiva. Yo soy una persona que ha trabajado con gente de los tres partidos dominantes que están en el pacto a nivel local, y tengo amigos en los tres partidos, y aparte he asesorado a un cuarto partido que se cobija bajo la sombra de la izquierda, aunque dice que es un carro que le prestan, pero pues al fin y al cabo es un carro que maneja. Entonces hay que también saber poner los puntos sobre las IES. Entonces yo hablaré un poco también de lo que es la transversalidad política, que es un rollito que traigo, que no es ninguna idea nueva, más bien es una compilación, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Que Cicerón no fue un gran autor de la filosofía del derecho, sino que realmente fue un compilador de todas las filosofías preexistentes hasta el momento de su época, y eso también tiene su arte. La impresión que tengo en lo que llevamos de gobierno es que este gobierno sin duda ha dado una muchísimo mejor imagen en los últimos meses de la que daba el anterior a nivel federal. Me parece que el manejo de medios que ha tenido este gobierno sin duda ha sido magistral. El PRI, se puede hacer o no una persona que simpatice con el PRI, sí ha dado una lección interesante en materia de política y en materia de partidos, porque voy a empezar desvelando el hilo negro. O sea, la institución más desprestigiada a hoy en día, en mi opinión, en México no es el PRI, no es el PRD, no es el PAN, son los partidos como institutos políticos que hacen viable la democracia en un país. La institución que está en crisis realmente son los partidos. Tan es así que en agosto tuvieron que reformar la Constitución para hablar de las candidaturas independientes. Faltan las leyes reglamentarias y las disposiciones en las leyes de la materia que lo hagan más operativo. Si no son reformas, se dice sin dientes en el argot jurídico, pero ya es un hecho, ¿no? Que vienen las candidaturas independientes. Ya sabemos que tenemos, hace 15 años no se podía soñar, creo que fue la Constitución hace 15 años del Estado de México la primera, que incluyó en su constitución local el referéndum o el plebiscito, y después ya vinieron otras constituciones. Esa democracia participativa a través de instituciones donde se apelaba directamente a la población, ¿no? Y ahora la famosa iniciativa popular, que es una forma de legislar, y se empieza a hablar ahora con las reformas judiciales que acaba de haber recientemente con la nueva ley de amparo, de la facultad legislativa de la Corte, ¿no? Con una tendencia, porque la ley de amparo quiso recoger un montón de criterios que ya estaban en la jurisprudencia y se meten como ley, y ahora salen ya ahí recogidos, estaban dispersos en distintas resoluciones de los tribunales. Entonces eso nos habla de que el país está en movimiento. El país siempre ha estado en movimiento, pero el Pacto por México, uno de los diagnósticos que hace es que no se ha movido lo suficientemente deprisa, y que urge para que el país se mantenga competitivo moverse más. Pero pues es como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando le pregunta al sombrerero, ¿no? Pues ¿cuál es el camino? Y el sombrerero dice, ¿a dónde vas? Entonces a mí me hace gracia que tenemos un pacto sobre un diagnóstico de las tres áreas más urgentes, y el plan de desarrollo está en consulta pública, que ya está por cerrarse, ¿no? Ya no he seguido más, pero el plan de desarrollo estuvo en consulta pública. Eso también es un ejercicio interesante, pero vamos a ver qué conclusiones se sacan y qué definiciones hay.
¿Qué es un pacto? En lenguaje no de abogado, porque los abogados empezarían, bueno, ¿qué es convenio o contrato? Porque el género próximo es convenio y el específico es contrato, y los contratos hay sinalagmáticos perfectos, sinalagmáticos imperfectos. Gracias a Dios, aquí no es un evento de la Facultad de Derecho, entonces vamos a hablar en términos prácticos. Aquí está, esta es la foto de hoy, ¿no? En política es importante salir en la foto, es una manera de comunicar políticamente, ¿no? Hay que salir en la foto, contentos, en la mayoría de las ocasiones hay que salir contentos, es importante, bien rasuraditos, la corbata en el caso del varón siempre es importante, ¿no? La mujer es importante que no esté muy pintada. Irma Serrano no dejó en política una buena imagen en ese sentido, entonces es importante, ¿no? Margarita Zavala sí, por ejemplo, se pintaba poco, ¿no? Ni la Patricia de Velasco, por ejemplo, fue una primera dama con muchísima clase, muy reconocida por la revista Hola en su forma de vestir y de actuar, ¿no? Y entonces, bueno, hay que decir de, en paz descanse, ¿no? Diana Laura Rojas, ¿no? Rojas de Colosio, ¿no? Que pues, también una señorona, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo accidental, es la foto de hoy, y entonces la imagen es muy simpática porque dice, todos trabajando por ti. Va, ¿trabajando en qué? La primera pregunta que tendríamos que hacernos. Y hay un documento programático, y hoy, con el adendum, se ponen unos candados a ese documento general, sobre todo en materia de elecciones, ¿no? Porque ahorita vamos a ver qué pacho. Un pacto, generalmente, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Que constituye una relación de la que derivan obligaciones. Yo cuando leo esto, lo primero que pienso es en el matrimonio. ¿Por qué? Pues porque él le dice a ella, te quiero, ¿no? Y el querer es propio de la voluntad. En cambio, es que siento bonito, ¿no? Dicen a veces cuando llega un chavo de la universidad me dice, ay, es que siento algo especial por esa chavita. ¿La quieres? No sé, pero siento algo, ¿no? Típico, a los niños le dicen, siento mariposas en el estómago. Pero luego cuando hay broncas en la relación, pues ya no siento lo mismo, suelen decir, ¿no? A ver, es que el amor no es de sentir, es de querer. Entonces esto es algo más formal. Por eso pienso en el matrimonio, acuerdo de voluntades. Quiero, te quiero, como dice la filósofa contemporánea, te quiero con limón y sal, ¿no? Dice. Entonces, constituye una relación. Y esto es importantísimo, porque en filosofía política hemos de entender a la persona como individuo y relación. Son las dos facetas básicas de la persona. Es decir, es una unidad que comprende cuerpo y espíritu, mente y cuerpo, uno, que se distingue del conjunto, ¿no? Yo puedo decir, el profesor Pedro Lara, ¿no? Aprovechando que está aquí. Se distingue del conjunto por su sabiduría, porque lo conocemos. Yo lo distingo del conjunto porque es mi amigo, pero es uno más del grupo. Yo soy de este grupo, pero estoy en una posición distinta, porque yo estoy en un ejercicio de emisor ahorita, ¿no? Ya en la sesión de respuestas y preguntas haré receptor, ¿no? Y tenemos una relación. Ahorita hay una relación de expositor, a muchos no los conozco, ¿no? Síganme en Twitter, será un primer nivel de relación, ¿verdad? Ya después, si hay seguimiento mutuo, hasta me pueden enviar un inbox por Twitter. Y ya por ahí me pueden pedir el teléfono, el mail, ahí lo pongo, ese como quieran. Porque ya si alguien me cae bien, spam, ¿no? Entonces, ya las relaciones, hay distintas entidades y categorías, pero derivan obligaciones. Hay obligación de que cuando yo le mande una solicitud de amistad a alguien en Facebook, me acepte. La etiqueta online dice que no. ¿No? Entonces, muchos somos con cierta frecuencia losers del Facebook. Está bien, no pasa nada, porque no hay obligación de aceptar a nadie. Entonces, cuando hablamos de políticos, la relación es mucho más seria. Yo suelo decir que la política es antes que el derecho. O sea, no podemos tener unas reglas del juego si antes no tenemos un mínimo de elementos con los que jugar. Y esos mínimos de elementos son razonados de acuerdo a nuestro tiempo y espacio en el que vivimos. Y esas son las condiciones políticas. En la teoría general del Estado se dice que un pueblo se compone de territorio, población, autoridad y orden jurídico. Las reglas que regulan cómo esos tres primeros elementos conviven.
Entonces el Pacto por México es un acuerdo de voluntades. ¿De quién es? Del presidente de la República, que es legítimo desde el punto de vista legal, que tiene una autoridad oficial que le da la ley, la Constitución, y los partidos políticos, que hasta cierto punto también tienen facultades legales, porque hay una ley de partidos, hay una Constitución que los prevé, ¿no? Tienen hasta dinero que según sus registros pueden captar. Entonces tienen una representatividad, y es el fenómeno que hay detrás de todo esto, que todos los factores que celebran este acuerdo de Pacto por México representan no a alguien. Eso debería ser, pues, que no representen a alguien. No representan a Televisa, no representan a Slim, no deberían, sino que representan al pueblo, a los que han votado por ellos. Según sus últimos resultados y sus índices de votación, bueno, sé que hay gente que cree que esas personas pueden lograr a nivel político los cambios estructurales que necesitan para que ellos en lo particular vivan mejor. Entonces es gente en la que otra gente, mucha gente tiene cifrada su esperanza de mejora de vida, y eso les da una responsabilidad brutal. Por eso hablar de pactos con ligereza es una irresponsabilidad grande. Por eso hacer declaraciones a la prensa, si se es político, con ligereza, es una irresponsabilidad grande. Y a veces la prensa, pues sí acosa, y a veces provoca reacciones de los políticos, que también son personas que no deberían de ser, ¿no? Entonces un pacto suena muy bien, y como dice Mafalda, la vida es linda. Dicen los argentinos, está lindo, chévite. Pero muchos confunden lindo con fácil, ¿no? Esa chica es linda, pero no es fácil, ¿no? Entonces, es muy cierto. Hablar de un pacto de todos los agentes políticos en este país, pues es algo lindo. Pero la realidad es que no es fácil, ¿no? O sea, pongan a Andrés Manuel López Obrador a celebrar un pacto con México. Y muchas personas ven en Andrés Manuel López Obrador realmente un auténtico líder, y se identifican con su ideal, con su lucha. Aquí estamos en una universidad, lo voy a decir bajito, del estrato burgués, ¿no?, de esta ciudad, y pues a lo mejor muchos no se identifican con Andrés Manuel López Obrador, pero uno va a la Ciudad de México, y el caso es que Andrés Manuel gobernó ahí. Y cuando me hablan los conservadores de que hay las leyes de la familia, hay que las leyes de la homosexualidad, y todo es por el PRI, y les hago ver que Andrés Manuel nunca aprobó nada en contra de la familia ni en contra del aborto, y que en su vida personal es muchísimo más congruente en esos valores que cualquier otro que se dicen conservadores y defensores de los mismos, ahí como que me dicen, no, pues, chécalo, checa su modo de vida. Andrés Manuel es constante. Andrés Manuel representa un montón de gente en este país, y no está en el Pacto por México, ¿eh? Y el señor Zambrano, cuando firmó el Pacto por México, recibió muchas puñaladas por la espalda de sus mismos correligionarios del pacto, del PRD. Mucha gente fue y le gritó cosas en distintos eventos, no sé si lo recuerdan, y no muy bonitas que digamos. Entonces, no es fácil hablar de un pacto, no desde el punto de vista operativo. ¿Cuál es la historia? Puse hasta el día de mañana, porque se supone que este primer asunto se termina mañana. Vamos a ver si es cierto, ¿no? En diciembre se firma, ya se tienen los resultados, ya se está preparando toda la transición, ya Peña Nieto se ha entrevistado con medio mundo, he estado 2 veces con Calderón, super compas acá, las fotos, tal. Sale la reforma educativa, al menos a nivel constitucional, ¿no? Sale la reforma de telecomunicaciones. Entonces como que hay 2 grandes leviatanes, ¿no? En teoría, en la historia de la teoría política hay un autor que se llama Thomas Hobbes, que habla del leviatán, ¿no? Tiene un libro, y el leviatán es un animal mitológico marino, que es una especie de dragón que salía de las profundidades y quebraba desde las cacatoas vikingas, ¿no?, los barcos hasta las carabelas y los barcos de vela. Es como un monstruo, ¿no? Entonces hay como 2 leviatanes que se empiezan como que así como a derretir, ¿no? Una es la maestra Elvester, que la tenemos en proceso penal, y el abogado defensor de Elvester es
es amigo mío, profesor de esta universidad, y luego las telecomunicaciones disque rompiendo monopolios, ¿no? Facilitar una competencia más amplia. Entonces, yo no sé quiénes se hayan leído todas las reformas desde el punto de vista constitucional hasta las leyes reglamentarias. Yo no he acabado, porque ahorita todavía estoy entretenido con la de amparo. Sigue telecomunicaciones a fondo, ¿no? Pero se ha generado un montón de nueva información. Sigo todavía un poco con amparo y derechos humanos, que por razones de mi trabajo me urge. Pero el 17 de abril pasó, hay muchos más eventos, esto es como un big picture, ¿no? De la línea del tiempo de lo que ha pasado, pero el 17 de abril sí pasó algo serio, muy serio. Gustavo Madero, presidente del PAN, y ya nombrado desde febrero, aunque la presidencia es rotativa según el documento, presidente del Consejo Rector del Pacto de México, por el Pacto por México, y siendo el presidente nacional de Acción Nacional, presenta una serie de videos a la prensa y a la opinión pública, con peritajes incluso, que van anejos a una denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República, donde funcionarios del gobierno del Estado de Veracruz dicen que utilizarán la estructura de la Secretaría de Finanzas, principalmente la Secretaría de Desarrollo Social y los ramos federales, sobre todo el 33, para los programas sociales en una estructura o en la creación de una estructura paralela para ganar las elecciones en Veracruz. Y meten una denuncia. Eso a mí no, mucha gente no le suena desconocido este tipo de procedimientos en el revolucionario institucional, que después se ha comprobado que no son exclusivos. La verdad es que cuando uno inventa algo, el problema del PRI fue no haberlo patentado, porque pues luego ya se lo copió el PAN y el PRD y pudo haberle sacado algunas regalías. Pero pues eso, más que ser una cosa exclusiva del PRI, pues algo es como muy idiosincrático, ¿verdad? Yo juro que la América hace lo mismo para ganar los estadios, pero no me consta, ¿no? Porque le voy a las Chivas y ahorita no me conviene hablar de fútbol ni de lejos. Entonces volvamos al tema político. El caso es que Peña Nieto, y eso es lo que sí creo que estuvo mal, y fue un ejercicio de comunicación, fíjense, en un acto público le da un espaldarazo a su secretaria de Desarrollo Social, que al parecer no tiene que ver en el ajo, y eso se tiene que probar, y existen los instrumentos legales, ya existen desde hace tiempo para probarse, están previstos los procedimientos para que, si es el caso, se pueda proceder en contra de esos funcionarios. Y lo que hace el PAN es, ok, inicia un procedimiento, una vía, que es la penal, que va a desencadenar una serie de cosas. Pero el presidente Peña Nieto, en su posición de presidente de la República, le da un espaldarazo y usa una palabra que después la oposición la retuerce, y fíjense, todo es un ejercicio comunicativo, Le dice, Rosario, no te preocupes, es que esto es de Veracruz, está generando crítica. Y entonces Gustavo Madero le contesta, no es una crítica, es una denuncia penal. Porque cuando tú le quitas importancia al Estado de Derecho siendo el presidente, pues das muy mala señal. Ese fue realmente el error. Y entonces ahí es cuando Zambrano y Madero se vuelven una y se enojan y dicen, nos retiramos. Entonces, muy bien la presidencia de la República dice, de momento yo también me retiro al silencio, ¿no? Y ya no voy a suspender las actividades por el Pacto por México para generar el diálogo. Eso fue una gran respuesta, no sé a quién se le ocurrió, ¿no? O a Osorio Chong o a Murat, que ha sido un facilitador tremendo de esto del Pacto por México, según distintos medios de la prensa, pero le enmiendan la plana al presidente y se ve que se ponen a operar tras bambalinas, porque decía Cicerón que la política es el arte de lo posible, y es verdad, ¿no? Es una gran puesta en escena. Todos hemos visto esta película más reciente, que me parece que es muy, muy interesante, la de Los hijos de marzo de George Clooney, en la campaña, se la recomiendo amplísimamente, es muy divertida. O la de Watchdog también es muy buena. Y todos sabemos lo que le costó a Clinton, ¿no? Y el genial manejo que hizo Clinton de su crisis con las becarias en la Casa Blanca, que pues, le supo dar la vuelta a la tortilla, y eso incluso lo mantuvo en el poder y sigue siendo el hombre más popular de los políticos demócratas, incluso más que Obama, en mi opinión personal, hacia adentro de los demócratas.
Entonces, esta operación dura 15 días hasta que el 25 de abril se declara que se ha retomado el diálogo y que Zambrano y Madero vuelven a hablar con Osorio Chong, hasta que el día de hoy pues tenemos el resultado de que se lanza o se relanza el pacto, se dice esto sigue vivo y coleando, no pasa nada, se publica en la página web del pacto todo un adendum, que es decir, un agregado, ¿no?, a todo lo que a los candados que tiene que haber para evitar este tipo de situaciones como la de Veracruz. Y de pasar nos dicen, y mañana reforma financiera. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver en qué tenor. No es la reforma, la iniciativa de reforma, hay que precisar, ¿no? Entonces, el argumento para el pacto con México básicamente era este: Enrique Peña Nieto y el PRI no pueden gobernar solos. Hace falta un acuerdo nacional. El proceso incluso cita una conversación entre Pepe Murat y Jesús Ortega, del PRD, ¿no? Y le dice, esto tiene que ser como Invictus, ¿no?, en Sudáfrica, ¿no?, donde hay un acuerdo nacional. Pues tan fácil como hacer las Chivas el equipo de México, y ya está, acuerdo nacional, ¿no?, diría yo. Pero realmente es que el fútbol mexicano está cada vez más dividido. Eso es un hecho. Y tratan de decir, bueno, aquí hay una cuestión, hay un activo político que le falta a Peña Nieto. O sea, si yo no puedo gobernar aun cuando gané, quiere decir, por la vía de los hechos, que los que no votaron por mí no solo no reconocen que no me quieren, sino ni reconocen el proceso que me legitima. Entonces yo solía decir, y mis alumnos no me dejan, aunque yo no voté por Peña Nieto, que más vale que le vaya bien a Peña Nieto, porque si le va bien a él, nos va bien a todos. Y puedo decir que en estos meses creo que tenemos un escenario político al menos mucho mejor del que yo me esperaba. Sobre todo, y en ese sentido hay que reconocerle a Andrés Manuel, y voy a seguir mencionando a Andrés Manuel porque creo que no hay que desvalorizarlo, ha tomado una actitud muchísimo más razonable que hace 6 años, ¿no? Al menos se puede circular por Paseo de la Reforma sin problemas. Tan bonito aquello. ¿Cuáles son las materias de los acuerdos? Todo esto está en la web de pactopormexico.org, todo. Entonces el que quiera tener una curiosidad más de los pormenores, ahí lo puede ver. Pero son los 5 grandes temas. Una sociedad de derechos y libertades. La materia de derechos humanos sigue siendo hoy por hoy la moda política y jurídica, por la reforma de junio de 2011 y nuestro artículo primero constitucional, que es un artículo que yo les digo a mis alumnos que no tenemos ni la mínima sospecha de todo lo que está implicando. Tenemos una nueva constitución, punto. Sin tener un nuevo pacto constitucional, tenemos una nueva constitución. O aunque la mona se vista de seda, mona se queda. En este caso me la vistieron muy bien de seda y ya yo no la veo tan mona. O sea, sí cambió, ¿no? El crecimiento económico, el empleo y la competitividad, es claro. Estamos en medio de una recesión mundial. Pues México, que se ha jactado de sortear con estabilidad la crisis mundial. La transparencia y la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Eso urge, porque ya la corrupción, yo tengo la teoría que la corrupción, cuando es tan descarada, tan cínica, es autodestructiva. O sea, el agente corruptor, el agente corrupto se acaba autofagocitando en su corrupción. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Y la gobernabilidad democrática, es decir, que haya diferencias de opinión, que haya distintos actores, pero que las instituciones prevalezcan. A eso se traduce el 5º punto, ¿no? Ser un país de instituciones, no de caudillos, ¿no? Que desde la revolución seguimos luchando para ser desde el porfiriato, mejor dicho, seguimos luchando por no ser un país de caudillos, sino un país de instituciones, y todavía no lo logramos, pero ya mero. Y entonces en la mesa de trabajo preparatoria, aunque después hay un comité técnico y unas conversaciones previas, pero fíjense quiénes son los actores: Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Gustavo Madero, Santiago Krill, Jesús Zambrano, Jesús Ortega y José Murat, ¿no? Que ha sido el anfitrión de las reuniones y un operador tras bambalinas muy hábil, un verdadero interlocutor. Algo tiene José Murat que la gente del PRD y del PAN confía en él. O sea, José Murat, en su historial político, se podrá o no ser un simpatizante de él, pero es un cuate que responde en la operación política a los partidos de oposición. Es un cuate que cumple los pactos. Entonces José Murat le ha dado de alguna manera la solvencia moral al pacto. Es decir, a ver, está José Murat, ese cuate sí cumple. Porque es como nos pasa, ¿no? El típico profesor que llega y vénganse que va a haber examen, no cumplió, ya perdió toda la credibilidad, ¿no?
Un profesor que no cumple pierde credibilidad, un amigo que no nos cumple pierde credibilidad, o sea, la confianza se pierde muy fácil. Y aunque Murat es un priista de hueso colorado, pues ha cumplido. Y las reglas para la negociación se supone que son 9, pero en realidad son 8, porque hay un error y no pusieron las 7, y yo no lo he encontrado. Entonces dice, poner todos en la mesa desde el principio. ¿Qué quieren? ¿Cuáles son las broncas que pretenden? A nivel federal, identificar los puntos coincidentes de una visión de país, aun cuando fueran muy poquitos. Preservar los puntos de convergencia, o sea, agarrarse a eso, ¿no? Es como el bat de béisbol, hasta aquí de aquí no nos salimos, en el Pacto por México. No quiere decir que el radio de acción política de los actores del pacto se limite al Pacto por México, no. Aquí en esta área de juego común, en estos temas, los que vamos a meter a esta bolsa, los vamos a jugar así. Hay otros temas que se pueden jugar de otra forma diferente. Preservar los puntos de convergencia, ir siempre de lo sencillo a lo complejo, es una cuestión metodológica para irnos dando confianza. A mí me pareció muy valiente poner esto, no muy valiente, muy realista, ¿no? Esto equivale a decir, vamos a ser sencillos porque no confiamos en nosotros, no confiamos el uno en el otro. O sea, eso de que hay que saber leer entre líneas, pues es eso. Por eso me parece muy honesto el postulado, ¿no? Nada negociado hasta que todo esté negociado. Esto equivale a decir todo o nada en estos temas. Y ni tú le mueves, ni yo le muevo, ni aquel le mueve. Todos ahí. Por eso es muy delicado y por eso se tiene que cuidar. Trabajar con absoluta confianza y discreción. Es decir, todos saben que nadie se va a callar nada y todos saben que nadie confía en nadie. Que las coyunturas y la competencia electoral no nos hagan hacer parar este trabajo de la mesa. Al menos empezamos por la mesa. ¿Está bien? Por eso brincaron Madero y Zambrano. Y puse sí porque se fijan, del 6 se brinca al 8. Y 9, el objetivo va a ser recuperar la soberanía del Estado democrático. ¿Quién la tiene? Para defender la soberanía, el Estado, se dice en teoría política, debe ostentar el monopolio de la violencia. Es decir, nadie más que el Estado, es decir, la autoridad institucionalmente constituida, legalmente constituida, es la que tiene que perseguir el crimen y aplicar justicia. Hoy en día en nuestro país eso no pasa. Sino, ¿qué onda con las policías comunitarias? ¿Qué onda con los templarios? ¿Qué onda con el caso Cherán? ¿Qué onda con Guerrero? ¿Qué onda? Se está fragmentando la institucionalidad del Estado. Y eso sí es grave, es gravísimo. Y enfrentar poderes que obstruyen desde distintos ángulos su acción. Está claro, ¿no? Eso es un ejercicio democrático, el pacto. Suena muy bonito. Me encantó cuando me lo encontré. Dice, democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad. Por la representatividad que hablábamos al principio. Gobierno ejerce el pueblo, gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. Hasta un niño de unos cuantos años se da cuenta de lo quimérico o utópico que suena hoy en día la democracia. Los constitucionalistas nos mordemos la cola desde el primer día de la clase. Nuestra constitución, según el artículo 39, ¿no?, dice que la soberanía reside en el pueblo y esencialmente en el pueblo, y solo este tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno, ¿no? Teoría constitucional. Primer punto. La constitución es el resultado de los factores reales de poder. Oye, entonces el pueblo es el factor real de poder. No, los factores reales de poder que están entre el pueblo. Es una paradoja. La teoría del pacto social, que a mí me gusta mucho, pues en realidad sabemos que no es que se juntaran en la antigüedad los bunga bunga y pactaran para tener la sociedad. Fue el juego de la ley del más fuerte hasta que se dieron cuenta que era autodestructiva y que iban a acabar por morirse todos. Entonces, para al menos para que vivan unos cuantos, pues hacemos un pacto con unas reglas mínimas de juego. La idea de fondo, y aquí sí voy a jalar agua para mi molino. Yo hice la tesis doctoral sobre este señor. Es un politólogo de Harvard que estudió en Princeton y que en Estados Unidos es una de las vacas sagradas que justifica la forma de vida constitucional de los Estados Unidos. Se llama John Rawls. Él tiene un libro que fue muy famoso en los 80s que se llama
una teoría de la justicia, cambió toda la manera de ver el derecho anglosajón, es un filósofo analítico, llegó a la máxima posición de académica que existe en Harvard, y escribió un segundo libro después de muchas críticas en el 92 que se llama Liberalismo Político, y ahí crea un instrumento teórico para explicar lo que pasa en Estados Unidos. Porque él dice, a ver, ¿qué onda con Estados Unidos? Colonia inglesa, luego pues hay guerra de independencia, y pues para consolidarse, porque aquello es tan grande y no hay gente, que están los gachupines por abajo y los franceses nos vienen por un lado y por arriba y tal, vénganse inmigrantes, vénganse, y entonces van los irlandeses, ¿no? Pues que como eran católicos, y luego los polacos, y empiezan a llegar los chinos, y luego los japoneses, entonces es un país de inmigrantes, entonces tienen un factor pluricultural gruesísimo desde el punto de vista de raza, de religión, de historia, pero como buen gringo práctico dice, pero funciona. La Constitución, dentro de la era moderna de las constituciones más antiguas, es la de Estados Unidos, la que menos reformas ha sufrido y es bien operativa. Es la religión civil romana de la antigüedad de la Constitución, porque los niños desde chiquito conocen el proemio de la Constitución, conocen la Constitución, ¿no? Y el himno nacional, y además de jurar bajo la Biblia, suelen jurar sobre la Constitución. Es más, hasta ponen banderas de los Estados Unidos en su jardín, sea chino, musulmán, polaco, irlandés. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué no ha habido guerra civil? Bueno, Luther King estuvo a punto, pero hasta los negritos también. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Entonces dice, hay un overlapping consensus, un consenso entrecruzado. Es decir, pues cada quien en su casa, pues si quiere prender inciensos y fumar opio, pues que lo haga, pero en la calle el rojo es alto, el verde siga, y la bandera, y la guerra, y en la escuela, y los impuestos, y tal. Entonces las instituciones prácticas políticas funcionan, it works, porque en ciertas cosas estamos todos de acuerdo, que es la paradoja del liberalismo. Es decir, las sociedades liberales dicen, aquí todo libertad, pero mientras seas una amenaza para mí, cero libertad, y toda la fuerza de la ley y del Estado contra ti. Por eso son sociedades muy legalistas, ¿no? Donde hay incluso pena de muerte, como en el estado de Texas, y por eso van a marchar el 4 de julio, oía yo, armados hasta los dientes, ¿no? Entonces Rawls dice, hay cosas en las que la gente coincide y están dispuestos incluso a poner su ideología no de lado. Dice que la misma ideología ya trae esos contenidos, y entonces empiezan a identificarse qué de los católicos, qué de los protestantes, qué de los orientales, qué de tal, no choca con esto, y entonces se fortalece mucho esa institución, como es el caso de la Constitución o la ley. Entonces, ¿qué pasaba en nuestro México? Hasta diciembre, pues sigue persistiendo muchas diferencias de criterio originadas por esa pluralidad de perspectivas, eso es cierto. Y los dirigentes no pretenden eliminar esas diferencias, eso también es cierto. Pero la realidad es que en 15 años hemos avanzado poco estructuralmente. Cuando se dice estructuralmente es en los grandes temas macroeconómicos, ¿no? Comercio exterior, carreteras, puertos, aeropuertos, economía, salud, educación, ¿no? Derechos humanos, Estado de Derecho, seguridad pública. Entonces dicen, bueno, entonces es necesario comprometernos. Entonces ya se genera una obligación. Cuando tú te comprometes, se genera una obligación, ¿no? Ya. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Va a ser bicho, está con otro. ¿Y qué pecho? No, pues que es mi amigo. No, espérate. Ya con tus amigos, pues sí está bien, pero ¿por qué le estás dando un beso en la boca? O sea, muy amigos. No, es que somos amigos con derechos, y así se van creando nuevas categorías, ¿no? Y entonces, claro, esto que suena una broma de mal gusto es real, porque justo ahorita lo que se está discutiendo, con tanta informática y con tanta liberalidad y con tanta igualdad, se está redefiniendo el concepto de lo público y lo privado en la sociedad contemporánea. Se está redefiniendo qué es público y qué es privado. Ya no se sabe qué es de qué. Entonces, pues se buscan las bases coincidentes. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿se trata o podría ser el Pacto por México un verdadero ejercicio de transversalidad política? Yo creo que sí, pero para esto hace falta unas condiciones. O sea, que hay un consenso entrecruzado, sí, o sea, unos nodos de coincidencia, pero no solo en el qué, porque eso es muy bonito. En las declaraciones políticas se suelen decir muy bien los qués, ¿no?
Yo cuando voy a una boda, prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la pobreza, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces voltea uno y ve a la mamá, no, al papá, es que bonito. Pero ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? También cuando haya halitosis, también. Cuando no le eche talco a los calcetines, también. Entonces ya vamos entrando. Es que nunca me imaginé luego cuando hay broncas, ¿no? Pues es que no hay que hablar del qué, hay que hablar de los cómo. Y esto es importantísimo, y es donde realmente se da el consenso intercruzado, en la definición de la operatividad de las instituciones. Por eso aplaudo que la nueva administración federal esté en algunos casos consumando y dando seguimiento a muchas de las cosas que se empezaron en la administración anterior, porque la definición de imbécil político por antonomasia, un imbécil político es aquel que llega al nuevo puesto y cambia todo lo que se había hecho antes. Ese es un imbécil político. ¿Qué partido cayó en la invisibilidad política? Contéstese cada quien. Luego las ideologías diferentes. Es un hecho. Y no solo vamos a hablar del matrimonio gay y tal, ¿no? O sea, yo lo digo muy honestamente, aunque suene muy baladí. Yo no entiendo cómo hay gente que le va a la América. No lo comprendo. Pero lo que realmente desafía mi razón es los que le van al Atlas. Pero por la vía de los hechos, hoy la gente me puede decir, como me dijo mi sobrina el otro día en una discusión familiar, no entiendo por qué le vas a Chivas y pierden todo. Tiene 5 años la niña. Y yo le dije, el amor no se comprende, niña. Y es verdad. Si usted lo piensa, el amor es un misterio. No intentemos comprender la ideología diferente, sino que en el proceso de negociación hay que ponerse en los zapatos del otro, pero como dicen los teóricos de la negociación, verlo desde un balcón. Porque la intersubjetividad plena es imposible. La empatía total es imposible. Cada cabeza es un mundo, recordémonos de Mérida. Entonces, retos o necesidades comunes, esos sí son identificables. Y algo que a mí me parece súper delicado ahorita es el orden de prioridades diagnosticado y reconocido por las partes. Porque en el cómo es que va primero. Navidad. Primero mis papás. Y dice el otro, no, los míos. Es que el año pasado ya fuimos con los tuyos. Sí, pero es que ahora están enfermos. ¿No ves que a mi papá le dio un lumbago? ¿Quién sabe si la siguiente de Navidad se va a poder mover? Entonces así ya la prepara para que la próxima Navidad también sean primero sus papás. ¿No? Entonces, no, a ver, espérate, ¿cuál es el orden de prioridades? Y eso sí que va a ser donde se dice coloquialmente, el puerquito tuerce la colita, porque y eso va a exigir un diálogo continuo en las premisas de confianza. Y por último digo yo que eso está muy, muy perdido hoy en día, honrar los pactos. Hoy en día nadie honra los pactos, del tipo que sea. No se honra el pacto matrimonial, que era el pacto más sagrado y el que se supone que tiene el componente más bonito, dulce y natural en la historia de la humanidad, y no se honra con frecuencia. Luis Figo se fue del Madrid al Barça, del Barça al Madrid. Fue traumático para los que le íbamos al Barça. Se fue, Figo se fue, yo no puedo creer, era mucho más joven que entonces, ¿no? Entonces era emotivamente más inmaduro. Sí, el Atlas está donde está, pues por un Chiva de apellido Bravo, ¿no? Entonces, los pactos ya no se honran. Lo que se honra es la ventaja. Lo que se honra es la ganancia. Lo que se honra es el poder, el dinero. Eso es lo que se honra hoy en día a todos los niveles. Por eso yo cuando me dijeron, oye, ¿cómo le vas a llamar? Pues no sé si esto es una trampa o una utopía, porque aquí alguien está ganando algo. Entonces la población tiene derecho a desconfiar de sus... Tiene derecho a pedir cuentas.
Y toda esta cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en política no es otra cosa más que la cultura de la desconfianza institucionalizada. Si lo piensan con tranquilidad, es eso. Mis papás ahorita ya están viviendo su segunda etapa sin hijos. La primera fue cuando se casaron, la segunda es ahora que ya nos fuimos todos. Y entonces yo hablo un sábado a mi mamá: ¿cómo estás? Ay, luego te hablo, estoy aquí en casa de tu tía Gloria porque estamos aquí en la comida de los del grupo de la colonia cuando vivíamos juntos. Ah, muy bien. Y en la tarde, ¿qué hubo? No, es que ya no estamos yendo a la boda porque se casa la hija de fulanita. Y le hablo el domingo y hablo a la comida: ay, es que nos venimos a comer con tus tíos. Le dije: mamá, ¿te acuerdas cuando me regañabas? Que porque el viernes tenía reunión, el sábado tenía fiesta y el domingo me iba a chapar con mis cuates. Sí, tú estás peor. Sí. Entonces ahora somos los hijos los que le estamos pidiendo cuentas a los papás, ¿no? Entonces se invierten los papeles. El caso de Veracruz, no voy a poner el video porque ya quizás todos lo han oído, que está se lo recomiendo, y si no, en el Twitter subiré la presentación, no se preocupen. Pero como Gustavo Madero le escribe una carta después del caso de Veracruz a Peña Nieto y le dice: oye, maestro, ¿qué pasó? Pero por su comentario, porque lo único que hizo Madero fue ir a la PGR, cuyo titular es Murillo Karam, que es gente del equipo de Peña Nieto, a decir: oye, averigua, compadre. En ese sentido, Madero fue institucional y Peña Nieto no. Se retoma, se hace el adendum, como le llaman ellos, adenda, que es neutro en latín. Las cosas que se han de añadir, es un plural neutro además, ¿no? Y es el apéndice de un libro, en este caso del pacto, dice el diccionario de la lengua. Entonces, ¿quién gana quién? ¿O qué gana quién? Esta es una aproximación muy opinable, muy personal. Yo creo que Peña Nieto acoge a Madero y a Zambrano de un fuego interno amigo brutal. Acuérdense cómo estaba Acción Nacional después de las elecciones. Es más, durante y antes de las elecciones. No se vayan muy lejos. Aquí en Jalisco hay gente de Josefina que me aseguraba que le decían al señor oficial, candidato oficial del Partido de Acción Nacional, que dejara y declinara su candidatura por otro que ni siquiera era del partido. O sea, Acción Nacional traía muchísimos problemas internos. Se le reclama a Felipe Calderón que intervino en un montón de procesos de los estatales cuando el partido tiene previstos sus procedimientos internos. Si no, pregúntenle a los de Michoacán. Tengo amigos muy cercanos que participaron en los procesos de Acción Nacional en Michoacán y están que no los calienta ni el sol. Porque además, insisto, el problema del PRI fue no haber patentado los procedimientos, porque, híjole, man. Luego Acción Nacional pudo haber patentado los propios porque hizo mejoras. Entonces, cuando tú haces una mejora según la ley de propiedad industrial, pues puedes patentar un nuevo modelo de procedimiento, no how now, ¿no? Y luego Zambrano, el problema que tiene la izquierda mexicana es que no está unida. Si hay una gran lección que dio el PRI durante sus años de oposición, es la lección de la disciplina y la unidad. Al menos a grandes rasgos. Siempre hay sus prietitos en el arroz, pero el PRI siempre actuó muy corporativamente, como dice la gente. Yo no sé quién está gobernando, pero están gobernando. No, pues es Enrique Peña Nieto. Bueno, claramente hay un equipo. Claramente hay un equipo. Entonces, y hay equipo con disciplina, y hay equipo con línea. Estamos esperando el proyecto. El proyecto en gran parte se va a esbozar en el Pacto por México y en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, Zambrano tiene a todas sus tribus salvajes ahí dentro, porque los chuchos, los de Ortega, suelen ser los civilizados, los que usan corbata, ¿no? Luego están los de Guayabera y luego los de Guaraches, ¿no? Todos muy buenos, todos mexicanos. Y muchos, mucho mejores que los otros partidos. La verdad es que yo tengo que reconocer cómo el PRD ha logrado sumar a gente de una calidad intelectual brutal. Perdón, pero pues el gabinete de Andrés Manuel había, independientemente desde el punto de vista ideológico, que se pueda coincidir o no, desde el punto de vista técnico hay gente muy reconocida ahí. Nos guste o no, muchos de ellos se firmaron bajo la sombra priista de antaño, intelectualmente.
La escisión del PRD en realidad es una escisión ideológica del PRI. Y el problema del PAN es que no ha logrado llegar a las bases más bajas si no es por la vía ideológica. Me refiero bajas desde el punto de vista del ingreso socioeconómico, que es la mayoría de nuestro país, son nuestros hermanos, que todos, cada uno, tenemos la obligación de ayudar a que la justicia distributiva se dé en todas las capas sociales de este país. Ese sí que es un gran reto. Queremos un país estable, necesitamos una clase media amplísima, y el problema de este país y de muchos otros en Latinoamérica es que su clase media es muy delgada. Y estos comentarios en un foro distinto a esto pueden soltar súper clasistas, pero si vemos los números de ingreso per cápita, pues son macroeconómicos. La economía, digo yo, es la madre de las ciencias sociales, no es la sociología, no es la ciencia política, no es la filosofía, no es la economía, porque primero está comer, que es ser cristiano. Y como digo yo, pues es que la filosofía estudia el ser, ¿qué es? Pues si no, ¿cómo no eres? Es que el ente para acá porque tengo hambre, o sea. Primero está comer, es ser cristiano. Entonces la economía es la más importante de las ciencias sociales, porque es la que ve cómo distribuir los recursos escasos. Por eso un político tiene que saber de derecho, de filosofía, de economía, de micro y macro. Porque si la macro la maneja muy bien y luego la micro no, pues el hijo va y se compra un departamento en Miami. Pues hay que tener cuidado con eso. Se le salió el micro a lo macro y pues no. Y entonces Peña Nieto acoge a estos dos señores, los hace parte de su equipo de gobierno indirectamente, sin revestirlos de institucionalidad, y les da un realce político nacional. De ser los grandes perdedores, siguen siendo, como dicen los gringos, players. Están en la escena y están jugando y hacen contrapeso. Tan es así que amagaron con el escándalo de Veracruz. Y Peña Nieto da a estas personas una representatividad y un peso político específico a cambio de que las reformas salgan, y eso claramente es un terreno preparatorio a una reelección. No puede ser, diría, no sé, por citar a alguien, Alfaro. Pues bueno, el señor Enrique Alfaro suele decir que lo único que conoce la gente de él es su trabajo, lo que hicieron en Tlajomulco. Entonces sí es verdad, lo que se hace en un gobierno concreto sí es un capital político para volver a votar por alguien. Es real. Estas son algunas hipótesis, y ya voy terminando, de muchas que se pueden hacer, y estas son opinables, personales, al estilo yucateco. El PRI está ganando la autoridad moral que no tenía. El activo que más ansía ahora el PRI es recuperar la autoridad moral, y por eso está atajando el asunto de Veracruz inmediatamente, y tiene que darle curso a la investigación y a la averiguación previa de las denuncias. Si las pruebas son reales, tendrán que ponderarse, calificarse por la autoridad y tomarse en cuenta. Acuérdense que en teoría política hay una dicotomía entre la autoritas y la potestas, ¿no? La autoritas es esa investidura oficial, institucional que se tiene para ejercer la autoridad. En cambio, la potestas es realmente la capacidad de hacer que las cosas cambien, que muchas veces es la autoridad moral. Yo le explico como Darth Vader, Yoda. Yoda es chaparro, feo, no habla bien, pero todo el mundo dice, qué buen tipo Yoda, ¿no? ¿A cuántos Jedis formó? ¿No? Yo he escuchado comentarios de gente que le dice a otra que admira mucho, le dice, tú eres mi Obi-Wan Kenobi. Órale. Pues sí, efectivamente. O sea, Yoda vive en una cueva asquerosa, pero cambia el universo. Darth Vader va imponiendo el miedo, ¿no? Entonces el PRI pues está ahogando en su casco de Darth Vader, y entonces necesita urgentemente volverse a legitimar. Tiene la autoritas porque ganó la elección, pero el caso Monex, el Televisa, todas esas sombras que están ahí, que la oposición no va a dejar de recordarle, le han quitado un montón de autoridad moral, y su historia partidista le ha quitado un montón de autoridad moral, ¿no? Y yo, de verdad, lo digo en serio, yo no soy priista, y aquí hay amigos míos que me conocen desde hace muchos años, con los que he tenido discusiones políticas interesantes,
Pero el otro día, por motivos de mi trabajo, fui a un organismo desconcentrado de la SCT, que es el Servicio para la Navegación y Utilización del Espacio Aéreo Mexicano, CNEAM, entrevistarme con un funcionario por un asunto de trabajo, y un funcionario de toda la vida priista que estaba ahí porque era amigo de no sé quién y que lo puso no sé quién, y que él era licenciado en Ciencias Políticas de la UNAM, y entonces yo pensaba, ¿y qué hace este señor aquí si esto es aeronáutica? Y para mi sorpresa, el señor llevaba 3 meses estudiando todos los días, no solo dominaba la ley de aviación civil y su reglamento, la ley general de vías de comunicación, no solo dominaba el reglamento CNEAM ni el reglamento y las circulares de SCT, era un señor político de oficio. Y pude tener un diálogo del que le aprendí un montón. Y era un señor que antes había estado en desarrollo social, antes había estado en salud, y dices tú, ¿y ahora qué hacen? Un oficio. Tenía mucho oficio político. Y fue un placer haber estado con él. Y mis respetos para ese señor. Entonces, siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar actualizando. Ese señor tenía la potestas cuando yo llegué, y cuando yo me fui, tenía la autoritas total. Y para el PAN está haciendo una excelente terapia de recuperación, ¿verdad? Es como el que se rompió los huesos y tal. Pues, hay que ir a la fisioterapeuta que le muevan y tal, no sé qué. Pues tiene que seguir siendo un actor el PAN, debe recuperarse si queremos alternancia, si queremos democracia. Igual el PRD, ¿no? Al PRD le está generando una nueva imagen, totalmente, una imagen completamente alejada de Andrés Manuel y del pasado de Andrés Manuel, la imagen que los chuchos, como se dice, han querido. O sea, gente razonable, gente que no despotrica y que no hace berrinches tomando avenidas centrales y tomando instituciones, sino gente que dialoga y piensa, y que en la Cámara mueve iniciativas. Porque las últimas imágenes, ¿se acuerdan? De hace unos años con zapatazos y todo ese rollo, no, vergonzoso. Yo me acuerdo cuando veía eso en, no sé, en Tailandia, ¿no? O en, no sé, ay, pues qué simpático los chinitos ahí agarrándose, pues así son. Luego lo ves. Yo me acuerdo cuando tomó posesión, yo vivía en Europa, Felipe Calderón, yo estaba con un tipo de Costa de Marfil, viendo ahí en internet cómo Felipe Calderón se abría paso y tomaba propuestas y salía corriendo, y entonces me decía el marfileño, eso en mi país no pasa. Lo que pasa es que a los 3 meses tuvieron que salir corriendo los franceses de Costa de Marfil en medio de una media guerra civil, y entonces yo le dije, eso en mi país no pasa. Pero después vino el caso Atenco. Pero bueno, a lo que voy es, ¡ojo! Hay que estar pendientes. ¿Cuál es nuestro papel como población? Participar lo más que podamos, analizar lo más que podamos. Hoy en día, gracias al mundo de internet y las redes sociales, es increíble, ¿no? En esta selección lo comprobamos, todos nos convertimos en politólogos acreditados, intérpretes, blogueros, editorialistas, panelistas, ¿no? Y los profes, pues como los alumnos tienen que aguantar, pues ahí no es lícito usar la cátedra para este tipo de cosas, ¿no? Hago la advertencia. Pero bueno, no hay que cerrar los ojos, ni la boca, ni los oídos. La pregunta final sería, ¿qué es en realidad un pacto por México? ¿Una trampa, una utopía? Yo digo, es un desafío. Esa sería la respuesta a la pregunta que convoca la sesión de hoy. Es un desafío, es un ejercicio de comunicación política en todos los sentidos. Porque el pacto es otorgar la voluntad, y cuando yo manifiesto la voluntad, no puede uno manifestar la voluntad si no es a través de un acto de comunicación, sea escrito, sea oral o sea gesticular. Punto. Los diputados votan, ahora votan, uno firma contrato, uno declara y manifiesta públicamente, y es un ejercicio de comunicación en todos los sentidos. Externa, de los agentes del pacto con todos los actores, demás actores políticos del país. Interna, entre los que están operando el pacto. Transversal, entre todos los demás miembros de las instituciones políticas de los que operan el pacto, con los puntos coincidentes. Externa también desde el punto de vista internacional, porque estamos mandando un mensaje a toda la comunidad internacional. Y la más importante, quizá, es una comunicación simbólica. Acuérdense que un símbolo es aquello que refleja algo que él mismo no es. Entonces, ellos quieren decir que es posible que en México haya políticos que trabajen juntos. Son un símbolo. Quieren
decirnos que la gente que lleva el destino público de este país es gente de confianza. Y eso ¿qué genera la fe y la confianza? Esperanza de que vale la pena seguir viviendo en este país. Y no como decía un amigo, ¿no? Lo ordinario es que a México lo saque adelante la Virgen de Guadalupe. Lo extraordinario es que nos pongamos a chambear. No, espérate. A Dios rogarme, como dice, y con el mazo dando, dice el adagio teológico por antonomasia. O sea, Dios no tiene por qué darnos unas ayudas que no tiene por qué darnos de gratis si podemos, solitos. Entonces, yo creo que el Pacto por México es sin duda el ejercicio comunicativo ahorita más importante desde el punto de vista político de este país. Por eso todo ha sido vía los medios de comunicación, todo. Desde la denuncia, o sea, ¿por qué no denuncia a Rosario Robles o más bien a la gente de Veracruz en secreto? Y lo operan como un acuerdo. No. Vámonos, ahora todo es volcado hacia afuera. Porque ya Bejarano nos dejó una gran lección, ¿no? Vámonos, todo hacia afuera. Entonces, eso es el Pacto por México, un ejercicio de comunicación política importantísima donde nosotros no estamos excluidos. El diálogo y la comunicación es la interacción de la relación. Esto lo dicen filósofos tan importantes como Jürgen Habermas. Y en cambio la violencia, que es lo que algunos temían si las elecciones no iban bien, en cuanto a reacción de las clases menos favorecidas, de Andrés Manuel López Obrador, insisto, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo la última y única esperanza para muchísimos mexicanos que viven en un estado de miseria tremendo y que ya no tienen nada que perder. Y cuando la gente no tiene nada que perder, lo que sigue ya no es el acto de comunicativo, es el acto reactivo. Los enanos se nos suben y vienen las revoluciones. Cuando la pobreza y la distribución de la riqueza no es equitativa, se presenta el fenómeno político de la revolución que genera nuevas constituciones. La violencia es el enfrentamiento de la interacción, de la no razón. Por eso una constitución moderna es el factor, la suma de factores reales de poder, ¿no? Muchísimas gracias. Si hay preguntas, con toda confianza. José María. ¿Cómo se percibe el Pacto por México a nivel internacional? Bueno, al menos siempre las declaraciones oficiales internacionales tienen que ser, vamos a ver, la diplomacia es, en diplomacia todo el mundo se comporta como la señora que recibe a cenar a los invitados, ¿no? Todo el mundo, ay, qué bueno que viniste y tal. Y siempre hay que tener algo por preguntar, ¿no? Al que va llegando, ¿no? ¿Cómo están tus hijos? ¿Ya se curó tu mamá? ¿Sigues yendo con tu nutrióloga aquella, etcétera, ¿no? O sea, entonces, yo lo que he leído es que todos son buenos augurios, como dice Reyes Heroles, ¿no? Que es un autor de ideología priista, populista, que a mí me gusta mucho leer, ¿no? Reyes Heroles a mí me parece que es un autor muy interesante, escribe con un sentido común aplastante. Yo creo que esa sería mi respuesta. O sea, ¿qué dice la opinión internacional? Buenos augurios. También he podido comprobar que en materia internacional cada país tiene un cliché o una imagen creada de otro. O sea, en Estados Unidos seguimos teniendo la imagen de los que nos sentamos con un zarape, con un sombrero de ala ancha caído. Yo cuando vivía, en mi tercer año de vivir en España, ya en confianza, un amigo español me contó el siguiente chiste. Fíjate, la madre patria, que estaba uno con un zarape, tal, con el dormido en la carretera y su perro al lado. ¿Y qué pasa? Un coche. Y el perro levanta un ojo. 5 minutos después, ¡wow! Pasan 5 minutos y el ranchero levanta el otro ojo y dice, muy bien, rayo. Así nos ven, lentos. Porque si tú vas a Shanghai, ves el dinamismo que hay ahí, vas a Nueva York. No obstante la crisis europea, te paras en Frankfurt, te paras en Berlín, incluso en España. Yo me he dado tronado de la crisis en diciembre, enero, estuve en España. Pues es otro mundo, ¿no? O sea, cuando hay que lloran y lloran y lloran y lloran. Si hay algún español, pues sí, lloran mucho, pero porque no quieren empezar a trabajar a las 7, están acostumbrados a empezar a trabajar a las 9. Y en Sevilla paramos a las 4 porque hace calorío, ¿no? Y en verano, como el sol se mete hasta las 10. Entonces, hay buenos augurios.
yo creo que en el fondo hay escepticismo. Esa es mi impresión. Sí. Pero que aunque no tiene, bueno, va relacionado con el tema del pacto por México, hace días Aristóteles, que también tiene que ver con los juegos políticos, lanzó el gran acuerdo con Jalisco. ¿Qué opinión te merece y qué condiciones hay para que se pueda hacer un acuerdo entre las principales políticas del Estado en ese mismo tenor nacional, pero en el plano estatal? Mira, yo cuando hice la filmina de la transversalidad política, lo hice pensando en el Pacto por Jalisco. Cuando llegué le dije a Diego que le prometía no hablar del Pacto por Jalisco. No es mi culpa, échale la culpa a este señor. ¿Cómo te llamas, perdón? Jorge. Vamos a ver, el Pacto por Jalisco tiene que priorizar el orden y el cómo. No es posible que no nos pongamos de acuerdo por el zapotillo, no es posible que estemos trabajando y cabildeando una iniciativa de la ley de libre convivencia cuando sabemos que es un trigger, ¿no? un detonador en ciertos sectores conservadores de este estado, y que fue un leitmotiv para atacar a uno de los candidatos de la campaña, ¿no? No es posible que nos detengamos, en esos temas que no son urgentes para Jalisco. Si tanto se quieren, váyanse a casar al DF, ¿no? Jalisco tiene otras prioridades. Y no estoy hablando por cuestión ideológica, sino práctica, ¿no? Tenemos el asunto de la seguridad, tenemos el asunto de la educación, tenemos el asunto del zapotillo, tenemos el asunto, o sea, se han reformado la fiscalía esta general, ¿no? La ley de justicia alternativa. Desde el punto de vista de mi trinchera jurídica, nos urge la reforma judicial, nos urge que juzgado se vaya a ciudad judicial, pero no, eso será un paliativo. Nos urge lo de los juicios orales, o sea, inversión. O sea, la cuestión del Silicon Valley está con pinzas, ¿no? Porque se están yendo, seguimos siendo maquila en ciertos asuntos. Necesitamos plantas como la de Puebla que pusieron en este fin de semana los de Audi, plantas como las que se nos fueron al Bajío, con Mazda que se fue a Silao. O sea, nos surge desarrollo de tecnología, ¿no? Caineti se está haciendo bolas, el Consejo Aeroespacial le cortaron el presupuesto. Nos urge, por ejemplo, hacer algo con las universidades, ¿no? Tenemos un montón de universidades buenísimas, la UDG tiene un montón de cosas, potenciarnos más, la cuestión de la infraestructura, el agua es una bomba de tiempo. Ayer estuve en Chapala y tenía tiempo que no iba, o sea, está cañón, con el perdón. Entonces, yo creo que ahí a Enrique Alfaro le pediría que sea más razonable. O sea, Enrique Alfaro va a tener que, creo yo, es mi impresión, que sacrificar, porque es el que da la nota cada rato y dice cosas que creo que tiene razón en algunos. Creo que el modo tiene que cambiarlo un poco. Creo que el PAN tiene que espabilar. Lo que pasa es que el PAN Jalisco está súper dividido. Está muy dividido y muy lastimada. Mucha gente está muy, muy lastimada, ¿no? Entonces, el PAN Jalisco, como el de Michoacán, está súper dividido, y si no es que casi muerto. La gente está muy desilusionada. Y el PRI huele mucho al PRI de siempre. Entonces, yo lo que le sugeriría al PRI actual es aprender del PRI federal, ¿no? Y subir al coche a gente que, ¿cómo se dice? Que diga, este PRI huele a nuevo, ¿no? Sin dejar de echar mano de su gente honorabilísima que hizo el PRI Jalisco y que consolidó el PRI Jalisco, ¿no? O sea, ahí yo creo que Jorge Aristóteles tendrá que ser muy creativo, ¿no? Y creo que con Jorge pasa un poco lo mismo, ¿no? Que con Peña Nieto, ¿no? Él es él, pero se habla de un equipo, ¿no? Que está atrás, y eso no necesariamente es malo, porque si fuera distinto sería una monarquía, ¿no? O sea, yo creo que es bueno que haya un equipo, ¿no? Siempre y cuando tengan un mensaje muy claro y sean consistentes con ese mensaje, y que esa consistencia al mismo tiempo tenga la suficiente flexibilidad para hacer las negociaciones necesarias. Tiene una gran ventaja, a diferencia de a nivel nacional, que el PAN está aniquilado y que aquí el PRD no existe. Entonces, realmente el interlocutor, si todos los desilusionados pragmáticos del PAN realmente se acaban yendo con Alfaro, y Alfaro no comete el grandísimo error de darle entrada a su ala dura ideológica de la gente que tiene ahí, porque Jalisco sigue siendo muy conservador en muchos temas, pues va a poder mantener la inercia que traía en campaña. De otra manera, se va a fragmentar también el movimiento que trae Alfaro entre los conservadores y los del ala dura ideológica de izquierda, y no le va a ajustar como no le ajustó en la campaña. Entonces tendremos otra vez un PRI
porque nos dimos cuenta que muchas veces el PAN, con el paso del tiempo en Jalisco, se llenó de oportunistas y ahorita está muy débil, ¿no? Aunque el PAN tiene gente buenísima, ¿no? La verdad es que, y bueno, y el PRI también, ¿no? O sea, creo que un personaje que hay que seguir de cerca del PRI es Miguel Castro, ¿no? No porque es exalumno de esta institución, ¿no? Pero hay gente, talento joven, que está dando muy buenos resultados, ¿no? Entonces, en la medida que ellos se incorporen y tengan la creatividad de incorporar a los otros factores, esto será un juego de todos. Si el PRI cae en el error del PAN de que este es mi juego y no el tuyo, tendremos la misma política que hemos visto los últimos 15 años, y yo creo que eso es lo que ya no queremos, ¿no? Es una impresión. Pedro. ¿Cómo incorporar a Morena en el pacto? Uy, pues sería como pedirle a uno de la América que se haga Chivas, decir que Andrés Manuel se vuelva flexible y capaz de negociar, o sea. Bueno, yo no sé, conozco muy poco de Andrés Manuel, pero por lo que he ido viendo, es que sí es un tipo auténtico, hasta cierto punto, O sea, tú ves cómo lo quiere su gente, y es un fervor que, salvo el video de YouTube de Papacito, de la gorda que le grita a Peña Nieto, salvo ese no he visto, pero ese es el común denominador con Andrés Manuel, es un hombre común. Y es explicable porque realmente representa la última esperanza para muchísima gente en este país. Entonces, la manera que Andrés Manuel puede flexibilizar es que se vaya dando cuenta que ya no está teniendo esa penetración tan popular. ¿Cómo golpeas una penetración tan popular o tan, vamos a decir, idolátrica? Respondiéndole a la gente. Cuando la gente ve que él no es la única alternativa ni la última, la gente lo que quiere es comer, la gente lo que quiere es que su familia se eduque, la gente lo que quiere es tener oportunidades, y si eso se los da a un Andrés Manuel o se los da a otro, pues me da igual, pero yo lo que quiero es sobrevivir o vivir con dignidad. Que eso es terrible, este país, a lo mejor no, pero yo cuando paso de Guerrero para abajo es otro país, es tremendo, y no nos puede ser indiferente a los que estamos de Guerrero para arriba. Es tremenda la cantidad de pobreza que hay en nuestro país, y ahí se tiene que actuar con más rapidez en el sureste, y ahí está el petróleo, ¿no? Porque es una bombita de tiempo, es una bombita de tiempo, por eso el crimen organizado ha tenido la penetración que tiene, porque lo que la gente quiere es salir adelante. Entonces, primero está comer, que ser cristiano, no me hables de moral si no tengo que comer, ¿no? Es que matar está mal, es que traficar drogas y sembrarlas está mal, pues sí, pero dame comer, ¿no? Entonces, la única manera, Andrés Manuel se irá acabando en la medida que no institucionalice su movimiento, en la medida que no forme nuevos líderes que enarbolen lo que él representa, y en la medida, o sea, Hugo Chávez lo hizo muy bien, cuando supo que ya no había para dónde, Maduro, y Fidel Castro lo hizo muy bien, ¿no? Y entonces, al menos por la vía de los hechos, ahí siguen esos movimientos políticos, ¿no? Y han sabido ceder en ciertas cosas y transformarse. Los chinos, el Partido Comunista lo ha hecho como nadie, ¿no? Sigue teniendo el poder, sigue siendo fortísimo y se ha transformado en su forma de hacer política. Yo creo que Andrés Manuel se verá obligado, en la manera en que pierda penetración porque haya realmente otras alternativas, tendrá que sentarse a la mesa. Pero mientras no haya cambio, pues Andrés Manuel podrá mantenerse en su pedestal y seguirá siendo una alternativa legítima. Si hay cambio real, Andrés Manuel tendrá que sentarse a negociar, creo yo. Es una cuestión práctica, ¿no? Bueno, pues si ya no hay más preguntas. Sí, Jorge. La famosa que no te escucho. Yo no creo en los mandos únicos, porque un mando único es como si tuvieras una sola fuente de poder eléctrica y si cortas el cable desde el mando único ya te quedas sin luz en el resto del aparato. Yo ayer estaba escuchando al presidente municipal de Puebla, que ha logrado un movimiento de presidentes municipales y sentarse a
a negociar con estos señores para ver cómo bajan más recursos de la federación al municipio. Si tú lees el 115 constitucional, te dice que la organización política básica de este país es el municipio, y en teoría política eso es acertadísimo. O sea, la mejor manera de hacer política primero es la local, al nivel más local que puedas, porque es como más directamente estás en contacto con los problemas del día a día y con la población. Entonces, un mando único de policía, yo ahorita estoy asesorando una maestría de policías federales en materia de derechos humanos y seguridad pública en una institución en la Ciudad de México, y ellos, vamos a ver, ellos lo resienten mucho. En las tesis hablan mucho de que el mando único, hay división de opiniones. Unos sí lo quieren, porque para ellos la cadena de mando es mucho más clara y no tienen que interactuar con otras corporaciones, que eso también les mete muchos problemas. El problema es de comunicación, fíjate. O sea, yo creo que quieren mando único para facilitar el flujo de la información, y entonces que los operativos sean más eficaces. El problema es que entre las corporaciones no hay un sistema de información, las estatales, las municipales y las federales, ¿no? Ese es el gran problema. Fíjense, es comunicación, ¿no? Entonces, yo no creo en el mando único porque me parece que es crear un monstruo, un elefante, y yo porque sigo creyendo que la política local y estructurada es lo más importante, y sería ir en contra del Pacto Federal 124 constitucional. Habría que reformar la Constitución en un montón de cosas. Sí. Sí, pero eso no es un mando único. Es una gendarmería. Yo viví en Italia y viví en España. Interactué con ellos mucho porque en España me tocó vivir el atentado de ETA en la Universidad de Navarra, y fue a 200 metros de mi casa. Y también al mismo tiempo, ese mismo día, con la policía foral, se llama, en Navarra. Andan con unas boinas de vascos rojas, muy simpáticas, y la Guardia Civil con sus tricornios negros, ¿no? Y en Italia con i carabinieri, ¿no? Che sono molti in gamba questi ragazzi, muy elegantes ellos, tal, pero tienen funciones muy específicas, ¿no? Muy delimitadas. Aquí tenemos ya muy delimitados lo que son los delitos federales, los delitos del foro local. Se está discutiendo si hay un código penal federal o no, precisamente en este mismo tenor de unificarlo todo. Yo no creo en las unificaciones mega grandes. O sea, la Guardia Nacional está bien, que haya una gendarmería está bien, si va a auxiliar y va a tener competencias muy claras. Yo creo que no hace falta, desde mi punto de vista. Por ejemplo, está claro que todo lo que es seguridad nacional está clarísimo en la Constitución, y por eso, por ejemplo, el ejército resguarda las presas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con energía, soberanía del espacio, los cayos, las islas, las playas, todo lo que es zona federal, Ley General de Vías de Comunicación, tal. Si la Guardia Nacional va a ser un cuerpo policíaco, porque por ejemplo en la Guardia Civil y en los Carabineros hacen carrera universitaria, son licenciados, entonces por ejemplo, ellos son los que hacen toda la cuestión informática, tienen una división en la Unión Sanitaria que se llama la Policía Fiscal, y en España le llaman la Policía Científica. Entonces hacen cuestiones de seguridad de muchísimo más alto nivel. Los que perseguían a ETA en Francia, cruzando la frontera en convenio con la gendarmería francesa, eran los guardias civiles. O sea, todo el trabajo de inteligencia lo hacía la Guardia Civil, pero ya los operativos eran conjuntos. Si hacía falta, entraba la policía o entraba el ejército, dependiendo, ¿no? Entonces es una cuestión nada más de funcionalidad y distribuir las funciones. Si crear una Guardia Nacional militarizada va a ayudar a hacer funciones de inteligencia, adelante, no tengo problema, pero el mando único policíaco extendido a todo el país, yo le tengo un pavor. Me parece que es cargarse la política local, porque no olvidemos que la seguridad empieza en la cuadra, ¿no? Con los vecinos, ¿no? Esa es mi opinión. Además, porque en teoría política hay un principio clave que es el de subsidiariedad, ¿eh? Cada quien pueda hacer lo que pueda, y solo cuando ya no pueda, que entre el de arriba, ¿no? Bueno, pues agradecerles que hayan estado con nosotros esta noche, y recordarles que por lo general cada semana tenemos una conferencia relacionada con empresarialidad o con alguna de las principales áreas de negocio de las empresas, y que pueden seguirnos en el Facebook de Posgrados, que es Posgrados UP. Ahí estamos anunciando continuamente las conferencias. Y bueno, agradecerles que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario, Olivia, muchas gracias.